Llegó con el tractor muerto, las manos llenas de grasa y el tiempo en contra, y el millonario se burló sin piedad. «Ni mi mejor mecánico lo salva, y tú mucho menos», dijo frente a todos, mientras la humillaba y le ponía una apuesta imposible. El especialista ya se había rendido, la cosecha estaba perdida, hasta que Miranda caminó en silencio hacia la máquina. Lo que hizo después dejó al millonario sin palabras y a todos conteniendo la respiración. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Hace 6 meses, Miranda estaba en su departamento de Buenos Aires, mirando por la ventana las luces de la ciudad que nunca duerme, cuando sonó el teléfono. Era un abogado. Su tío Facundo, el hermano de su padre al que apenas conocía, había fallecido y le había dejado todo: 80 hectáreas de viñedos centenarios en las colinas de Luján de Cuyo, Mendoza. La finca Viñedos del Sol, un imperio de uvas Malbec que valían millones de pesos. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué una joven ingeniera agrónoma recién graduada con honores máximos de la Universidad de Buenos Aires, con un futuro brillante por delante, dejaría todo para irse a una finca que ni siquiera conocía? Ay, mis amigos, aquí es donde la historia se pone dolorosa. Miranda había pasado 3 años trabajando como ingeniera líder en una de las empresas de maquinaria agrícola más grandes de Argentina. Era brillante, dedicada, apasionada y estaba enamorada. Su novio, Sebastián, también ingeniero, trabajaba en la misma empresa. Ella confiaba en él ciegamente. Le mostraba todos sus proyectos, todos sus diseños innovadores sobre sistemas hidráulicos de precisión. ¿Y saben qué pasó? Ese hombre, ese canalla, tomó el proyecto más importante de Miranda, un sistema revolucionario de transmisión PowerShift que ella había desarrollado durante un año entero, y lo presentó como suyo. Recibió los créditos, una promoción millonaria y el reconocimiento que debió ser de ella. Cuando Miranda lo confrontó, él ni siquiera tuvo la decencia de negarlo. Le dijo, con esa frialdad que solo los cobardes pueden tener: en este mundo, Miranda, no importa quién tenga las ideas, importa quién las presenta. Y la empresa le dio la razón a él. Miranda sintió que el piso se abría bajo sus pies. No era solo la traición del hombre que amaba, era la traición de todo un sistema que le dijo que su conocimiento, su talento, su dedicación no valían nada si no tenía la cara o el apellido correctos. Renunció esa misma tarde, empacó sus cosas, ignoró las llamadas de Sebastián y cuando llegó la noticia de la herencia, lo vio como una señal del universo. Una oportunidad de demostrar no a Sebastián, no a la empresa, sino a ella misma, que su valor no dependía de títulos ni reconocimientos externos, que podía hacer las cosas funcionar con sus propias manos. Y así llegó a Viñedos del Sol hace 6 meses. La finca era hermosa, pero estaba al borde del colapso financiero. Los viñedos centenarios producían uvas espectaculares, pero la administración había sido un desastre. Don Facundo había muerto dejando deudas, maquinaria vieja, y apenas 2 semanas antes de la cosecha más importante del año, Miranda se instaló en la casa principal, una construcción colonial con paredes gruesas que olían a historia y soledad. Cada mañana se levantaba al amanecer, recorría los viñedos con las botas llenas de tierra roja, aprendía de los trabajadores que llevaban décadas ahí, y cada noche se dormía exhausta pero con algo que no había sentido en años: paz. Una paz frágil, sí, pero real, hasta que hace 2 semanas, exactamente 14 días antes de la cosecha crucial, el desastre golpeó su puerta. El tractor Case IH Magnum 740, un gigante de metal de 1998 con un motor V8 turbodiesel de 7.5 litros, la máquina más importante de toda la propiedad y la única capaz de arrastrar los remolques pesados cargados de uvas por las colinas inclinadas de los viñedos, sufrió una falla catastrófica en pleno trabajo. Miranda estaba en el campo cuando escuchó ese sonido terrible que todo agricultor teme: el quejido metálico de una máquina que se muere. El tractor tosió, se estremeció y quedó completamente inmóvil en medio del viñedo principal.
Sin ese tractor funcionando, la cosecha entera de 60 toneladas de uvas Malbec se perdería, y con ella, cualquier posibilidad de salvar la finca de la bancarrota. Miranda sintió que el pánico le apretaba el pecho. Había apostado todo a esto, todo. Y fue precisamente en ese momento de desesperación cuando apareció él, Octavio Montes de Elizalde, su vecino, el dueño de Bodega Montes Imperial, un imperio vitivinícola que se extendía por 500 hectáreas al otro lado del camino. Un hombre de 47 años, alto, de pelo plateado, perfectamente peinado, siempre vestido con camisas de lino caras y zapatos italianos que costaban más que el sueldo mensual de cualquier trabajador. Su bodega valía 180 millones de pesos argentinos. Era respetado, temido y absolutamente acostumbrado a que su palabra fuera ley. Desde que Miranda llegó, Octavio había aparecido cada 2 semanas con la misma propuesta: comprar Viñedos del Sol, siempre con esa sonrisa paternalista, esa voz suave que sonaba a generosidad, pero que escondía algo más oscuro. Una muchachita como tú no debería estar quebrándose la espalda en el campo, le decía. Vende las tierras, vuelve a la ciudad, disfruta de tu juventud. Miranda siempre rechazaba educadamente, pero él seguía volviendo, paciente, calculador, esperando, y ahora, con el tractor descompuesto y el tiempo acabándose, Octavio apareció en la tarde del segundo día, conduciendo su camioneta Ford Ranger Raptor negra que brillaba como si nunca hubiera tocado un camino de tierra. Se bajó con esa elegancia ensayada, miró el case IH inmóvil y su sonrisa se hizo más ancha. «Supe de tu problema, Miranda», dijo encendiendo un cigarro cubano. «Las malas noticias vuelan rápido en estos valles». Miranda, con las manos manchadas de grasa hidráulica y el overol sucio de tierra, lo miró con desconfianza. «¿Puedo manejarlo?» «¿Manejarlo?» Octavio rió suavemente, sin crueldad todavía, solo con esa condescendencia que hiere más que cualquier insulto. «Pequeña, esa máquina tiene 25 años. Su sistema hidráulico es una pesadilla. Necesitas un especialista, y dudo que tengas el dinero para contratar uno con la urgencia que tienes». Miranda apretó los puños, sintiendo la impotencia quemarle la garganta. «Pero mira», continuó Octavio, dando una calada larga a su cigarro, «yo soy tu vecino, y los buenos vecinos se ayudan, ¿verdad? Déjame enviarte a mi mejor mecánico, Germán Rivas. Trabajó 15 años en la fábrica de Case IH en Estados Unidos. Es el mejor especialista en maquinaria agrícola pesada de toda la región de Cuyo. Si alguien puede salvar ese tractor, es él». El silencio se extendió entre ellos. Miranda sabía que nada era gratis con hombres como Octavio, pero también sabía que no tenía opciones. La cosecha no esperaba. «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó directamente. Octavio sonrió más ampliamente. «Nada, pequeña, absolutamente nada. Solo que consideres mi oferta con más seriedad cuando veas que esto del campo no es para ti». Al día siguiente, exactamente a las 8 de la mañana, una camioneta Ram 2500 blanca apareció por el camino de entrada a Viñedos del Sol. Detrás venía un remolque cargado con equipo que brillaba bajo el sol mendocino. Miranda, que había pasado la noche en vela pensando si había cometido un error al aceptar la ayuda de Octavio, salió de la casa principal limpiándose las manos en un trapo. Del vehículo bajaron 4 hombres. El primero era Germán Rivas, un tipo corpulento de unos 50 años, con overol azul impecable que parecía recién sacado de la tienda, botas de trabajo que costaban fácil 20,000 pesos y una gorra de case IH que proclamaba su experiencia como una medalla. Detrás venían sus 3 asistentes, todos hombres, todos con esa actitud de superioridad técnica que Miranda conocía demasiado bien. «¿Tú eres la dueña?», preguntó Germán, mirándola de arriba abajo con una mezcla de sorpresa y algo que Miranda identificó inmediatamente como lástima condescendiente. «Miranda Vargas»,
respondió ella, extendiendo la mano. Gracias por venir. Germán le dio un apretón de manos flojo, como si temiera lastimarla. Don Octavio me explicó la situación. Dice que el Case IH está muerto. Vamos a ver qué tan grave es el daño. Y ahí fue cuando Octavio apareció. No había avisado que vendría, pero ahí estaba, bajándose de su Ranger Raptor con esa sonrisa que Miranda ya empezaba a odiar. Traía un termo de café caro y una silla plegable de camping, como si viniera a ver un espectáculo. «Buenos días, Miranda», saludó con falsa alegría. «Vine a supervisar. Quiero asegurarme de que mi inversión en ayudarte valga la pena». Miranda no respondió. Solo los guió hasta donde estaba el tractor, ese gigante de metal verde y negro que ahora parecía un dinosaurio moribundo en medio del viñedo. Germán se acercó al Case IH, con la reverencia de un médico examinando a un paciente crítico. Sus asistentes comenzaron a descargar el equipo del remolque, una computadora de diagnóstico Jaltest que valía fácil 2 millones de pesos, herramientas especializadas, un multímetro digital, medidores de presión hidráulica. Era impresionante, lo admito. Parecían estar preparados para una cirugía de alto nivel. Octavio instaló su silla a la sombra de un árbol, se sirvió café en una taza de porcelana que había traído y encendió uno de sus cigarros cubanos. Los trabajadores de Miranda, don Ernesto, Matías, Carlos y los demás se fueron acercando poco a poco, curiosos por ver al famoso Germán Rivas en acción. «Muy bien, señorita», dijo Germán con ese tono que usan los hombres cuando le hablan a una mujer como si fuera una niña. «Déjenos trabajar. Esto va a tomar tiempo y requiere conocimiento técnico muy especializado. ¿Por qué no se va a la casa a hacer lo que sea que las señoritas hacen?» Miranda sintió que la rabia le subía por la garganta, pero se tragó el orgullo. Necesitaba que ese tractor funcionara. «Voy a quedarme», dijo simplemente cruzándose de brazos. Germán se encogió de hombros como diciendo «allá tú», y se puso manos a la obra. Durante las primeras 4 horas, Miranda observó en silencio mientras Germán y su equipo conectaban la computadora de diagnóstico al sistema electrónico del tractor. La máquina comenzó a escupir códigos de error que ellos leían con gestos graves y profesionales. «Falla en el circuito hidráulico», anunció Germán. «Posible ruptura en la bomba principal. Vamos a tener que desarmar el sistema completo». Octavio, desde su silla, comentaba cada tanto: «Ven, Miranda, por eso te digo que las mujeres tienen corazón para la tierra, pero no tienen el conocimiento técnico para manejar estas bestias mecánicas. Esto requiere años de experiencia. No es tu culpa, pequeña. Simplemente no naciste para esto». Cada palabra era como una aguja clavándose en el orgullo de Miranda, pero ella callaba. Observaba, y en su cabeza, con ese conocimiento que había adquirido durante 3 años, entrenando técnicos en sistemas hidráulicos avanzados, iba identificando todo lo que Germán estaba haciendo y todo lo que estaba pasando por alto. El primer día terminó sin resultados. Germán había desmontado gran parte del sistema hidráulico. Había reemplazado 3 válvulas de control que, según él, estaban claramente dañadas. Había recalibrado la transmisión PowerShift de 18 marchas 2 veces, pero el tractor seguía muerto. Ni siquiera encendía correctamente. «Mañana traigo piezas nuevas», dijo Germán, limpiándose las manos con un trapo que uno de sus asistentes le alcanzó inmediatamente. «Esto está peor de lo que pensé. La bomba hidráulica principal está destruida. Va a necesitar reemplazo completo». «¿Cuánto tiempo toma conseguir esa pieza?», preguntó Miranda, sintiendo que el pánico le apretaba el pecho. Germán hizo una mueca. «Para este modelo del 98, la pieza viene directamente de Estados Unidos. Con suerte, 45 días. 45 días. La cosecha era en 12 días. Miranda sintió que las piernas le temblaban. Octavio se levantó de su silla, tiró el resto de su café al pasto y se acercó a ella con esa sonrisa que ahora era abiertamente victoriosa. «¿Ves, pequeña? Te lo dije. Esta finca te queda grande. Vende ahora que todavía puedes. Yo te pago un precio justo por las tierras».
y tú puedes volver a Buenos Aires sin cargar con esta deuda. Miranda lo miró con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. No voy a vender. ¡Ay, Miranda!, suspiró Octavio poniendo una mano en su hombro con falsa preocupación paternal. La terquedad no es virtud, es necedad. Mañana va a ser el mismo resultado. Germán es el mejor, y si él no puede salvarlo, nadie puede. El segundo día fue peor, mucho peor. Germán llegó más temprano con más equipo, con más determinación y con más público, porque la noticia de que el famoso mecánico de don Octavio estaba tratando de salvar el tractor de la niña que heredó Viñedos del Sol se había regado por toda la zona. Aparecieron vecinos, otros trabajadores de fincas cercanas, hasta un par de proveedores que, casualmente, pasaban por ahí. Todos querían ver el espectáculo. Octavio estaba en su elemento. Saludaba a los que llegaban, les ofrecía café de su termo, contaba anécdotas sobre lo difícil que es el campo y lo mucho que se necesita experiencia. Y cada tanto lanzaba comentarios sobre Miranda. Es muy valiente la muchachita, ¿verdad? Pero la valentía sin conocimiento solo lleva al fracaso. Germán trabajó como poseído, cambió más válvulas, limpió filtros, revisó conexiones eléctricas, recalibró sensores. Sus asistentes corrían de un lado a otro trayéndole herramientas, leyendo manuales técnicos, consultando diagramas. El equipo de diagnóstico seguía mostrando códigos de error que no tenían sentido, lecturas contradictorias que volvían loco a Germán. «Esto no tiene lógica», gritó en un momento de frustración, golpeando el capó del tractor. Según la computadora, el sistema está recibiendo presión, pero la transmisión sigue bloqueada. Es imposible. Miranda, que había estado observando todo desde su posición silenciosa junto a la casa, sintió que algo hacía clic en su cabeza. Conocía ese síntoma. Lo había visto antes en su trabajo, pero se mordió la lengua. No era su momento. Todavía no. Pasaron las horas. El sol de Mendoza pegaba fuerte, implacable. Germán y sus asistentes estaban empapados de sudor, cubiertos de grasa, cada vez más desesperados. Y Octavio seguía ahí, fumando, tomando café, disfrutando cada minuto. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, Germán finalmente se dio por vencido. Se sentó en el pasto, se quitó la gorra y negó con la cabeza. «Lo siento, don Octavio», dijo con voz derrotada. «No puedo. La bomba está completamente muerta. Sin la pieza de reemplazo, este tractor no va a funcionar nunca más. Lo mejor es venderlo como chatarra». Un murmullo recorrió a los espectadores. Algunos negaban con la cabeza con lástima. Otros miraban a Miranda esperando su reacción. Y entonces Octavio se puso de pie. Caminó lentamente hacia el tractor, lo rodeó como si estuviera evaluando un animal moribundo y luego se volvió hacia Miranda con una expresión que mezclaba triunfo con algo parecido a la compasión. Lo que dijo a continuación, lo dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Cada trabajador, cada vecino, cada testigo. «¿Viste, pequeña?». Su voz era suave pero cortante como cuchillo. «Ni mi mejor mecánico lo salva». Germán trabajó 15 años en KCIH. 15 años. Es el experto más reconocido de toda la región de Cuyo. Si él dice que está muerto, está muerto. Y tú, una muchachita que apenas sabe cambiar un neumático, mucho menos vas a poder hacer algo al respecto. Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran en el silencio espeso de la tarde. «Sé sensata, Miranda. Firma los papeles de venta esta misma noche. Todavía puedo ofrecerte un precio justo. Mañana, cuando pierdas la cosecha, el precio va a ser mucho menor. Estoy siendo generoso contigo porque me das lástima». Todos los ojos estaban sobre Miranda, esperando que se quebrara, esperando las lágrimas, la rendición. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era quién era realmente Miranda Vargas. Y estaban a punto de descubrirlo. Miranda permaneció en silencio durante varios segundos después de la humillación pública de Octavio. Todos la miraban. Algunos con lástima, otros con esa curiosidad morbosa de ver a alguien rendirse,
Don Ernesto, el trabajador más antiguo de la finca, apretaba su sombrero entre las manos con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Y entonces Miranda hizo algo que nadie esperaba. Caminó lentamente hacia el tractor. «Don Germán», dijo con voz tranquila, educada, casi tímida, «¿me permitiría echarle un vistazo?» El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Germán la miró como si le hubiera pedido que le prestara su alma. Uno de sus asistentes soltó una risa nerviosa que cortó rápidamente cuando vio la expresión seria de Miranda. Octavio fue quien rompió el silencio con una carcajada larga, profunda, que hizo eco entre los viñedos. «¿Escucharon eso?», dijo entre risas, mirando a todos los presentes. «¿La niña quiere echarle un vistazo?». Caminó hacia Miranda con esa sonrisa que ya no intentaba esconder la crueldad. «Muy bien, pequeña, te voy a hacer una apuesta. Aquí, delante de todos estos testigos». Se paró frente a ella, tan cerca que Miranda podía oler el tabaco caro en su aliento. «Si tú», señaló a Miranda con el dedo, «una muchachita que probablemente nunca ha tocado una llave inglesa en su vida, logras hacer funcionar esta máquina que mi especialista de 15 años de experiencia declaró muerta. Yo financio tu cosecha entera, cada peso que necesites. Y te juro por mi honor que nunca más voy a ofrecerte comprar estas tierras». Hizo una pausa dramática, disfrutando el momento. «Pero cuando falles», su voz se volvió más dura, «como obviamente vas a fallar, porque esto es ridículo. Vas a firmar los papeles de venta mañana a primera hora, sin quejas, sin más teatro. Trato». Todos contenían la respiración. Don Ernesto dio un paso adelante, como queriendo proteger a Miranda de este acuerdo suicida, pero ella levantó una mano deteniéndolo. Miranda miró a Octavio directo a los ojos, y por primera vez, desde que había llegado a Mendoza, desde que había huido de Buenos Aires con el corazón roto y la confianza destrozada, sintió algo que no había sentido en meses: certeza absoluta. «Trato», dijo simplemente. Le extendió la mano. Octavio la estrechó con fuerza, como sellando el destino de ella. Lo que pasó después, amigos míos, fue pura magia. Miranda se acercó al Case IH Magnum, pero no hizo lo que todos esperaban. No fue directo a la bomba hidráulica, donde Germán y su equipo habían pasado 2 días completos trabajando. No, ella caminó hacia la parte trasera del tractor, hacia el compartimiento de la transmisión. «¿Qué está haciendo?», murmuró uno de los asistentes de Germán. «El problema está en la bomba hidráulica, no en la transmisión». Pero Miranda no les prestaba atención. Se había puesto un par de guantes de trabajo que sacó del bolsillo de su overol. Se arrodilló en el pasto junto al tractor y comenzó a trabajar. Sus manos se movían con una precisión que dejaba sin aliento. Primero, abrió el panel de acceso al módulo de control electrónico de la transmisión Power Shift, un pequeño compartimiento que Germán ni siquiera había considerado revisar porque, según todos los manuales estándar, ese no era el origen de una falla hidráulica. Pero Miranda sabía algo que ellos no sabían. Mientras trabajaba, comenzó a hablar, y su voz ya no era tímida. Era la voz de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. «El problema no está en la bomba hidráulica», dijo, sin dejar de trabajar. «La bomba está perfectamente bien. El problema real está en el circuito de control electrónico de la transmisión». Germán dio un paso adelante, frunciendo el ceño. «Eso no tiene sentido. Los códigos de error señalaban claramente la bomba». «Los códigos de error», lo interrumpió Miranda suavemente, sacando un pequeño sensor del compartimiento. «Están siendo generados por un sensor de presión defectuoso». Levantó el sensor para que todos lo vieran. Era una pieza pequeña, del tamaño de un pulgar, cubierta de grasa vieja. Este sensor envía lecturas de presión al módulo de control. Cuando falla, le dice al sistema que hay una caída de presión hidráulica catastrófica, aunque no la haya. Pero eso no explicaría por qué la transmisión está completamente bloqueada», argumentó Germán,
aunque su voz ya no sonaba tan segura. Miranda sonrió por primera vez en días. No lo explicaría. Si fuera solo el sensor, pero no es solo el sensor. Se levantó, caminó hacia el otro lado del tractor y abrió el compartimiento del filtro de alta presión del sistema Load Sensing. Con movimientos seguros, desenroscó el filtro, un cilindro metálico del tamaño de una lata de refresco. «Miren», dijo, mostrándolo. A simple vista parecía limpio, pero Miranda lo llevó hacia la luz del sol y todos pudieron ver. Había una obstrucción microscópica en las mallas internas del filtro, residuos tan pequeños que eran casi invisibles, pero suficientes para bloquear el flujo hidráulico. Cuando el sensor defectuoso envía lecturas erróneas de baja presión, explicó Miranda con voz clara y técnica, el módulo de control entra en modo de protección automática. Cierra las válvulas de seguridad de la transmisión para prevenir daños. Al mismo tiempo, esta obstrucción microscópica en el filtro Load Sensing está reduciendo el flujo real de aceite hidráulico, lo que genera una presión inconsistente. El sistema detecta estas inconsistencias, confirma la alerta del sensor defectuoso y bloquea completamente el flujo hidráulico como medida de protección. Hizo una pausa, mirando a Germán directamente. Es por eso que tus lecturas eran contradictorias. El sistema te decía que había presión, pero la transmisión seguía bloqueada, porque el módulo de control está recibiendo dos señales. Una del sensor malo diciendo que no hay presión y otra del sistema real mostrando que sí la hay. Entonces entra en conflicto y se bloquea por completo. El silencio era absoluto. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. Octavio miraba la escena con la boca abierta, el cigarro olvidado en su mano. Eso es... Germán buscaba las palabras. Eso es exactamente lo que está pasando. Yo, en 15 años de experiencia, nunca se me ocurrió revisar ese sensor específico. Miranda asintió con gentileza. Es comprensible. La mayoría de los técnicos se enfocan en los componentes principales porque los sensores raramente fallan. Pero este modelo del 98, el Case IH Magnum 740, tiene un problema conocido con este sensor en particular después de 20 años de uso. Yo lo sé porque entrené a técnicos específicamente sobre esta falla cuando trabajaba en... Se detuvo. No terminó la frase. Todavía no era momento de revelar todo. Bueno, continuó simplemente, voy a arreglarlo. Y entonces, mis queridos amigos, Miranda se puso a trabajar de verdad. Primero, fue al taller de la finca y regresó con una caja de herramientas viejas que habían pertenecido a su tío Facundo. Herramientas básicas. Un juego de llaves, alicates, un multímetro analógico antiguo, cables, conectores, nada sofisticado. Nada que costara millones como el equipo de Germán. También trajo un bote de solvente industrial y trapos limpios. Durante la siguiente hora, bajo la mirada atónita de todos, Miranda desmontó el filtro obstruido y lo limpió meticulosamente con el solvente, frotando cada malla interna hasta que quedó brillante como nuevo. Luego, usando piezas que salvó de un viejo tractor John Deere abandonado en el taller, bypaseó completamente el sensor de presión defectuoso, creando un puente directo en el circuito que le decía al módulo de control que la presión era óptima. Mientras trabajaba, explicaba cada paso. No con arrogancia, sino con esa generosidad de alguien que genuinamente ama compartir conocimiento. Ahora viene la parte delicada, dijo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Tengo que recalibrar manualmente la presión del sistema hidráulico para compensar el bypass del sensor. Este modelo requiere exactamente 207 bares de presión en el sistema Load Sensing para funcionar óptimamente. Usando el multímetro viejo y un medidor de presión manual que encontró en el taller, Miranda ajustó la válvula reguladora con movimientos milimétricos, chequeando y rechequeando hasta que la lectura marcó exactamente 207 bar. «Listo», dijo finalmente poniéndose de pie. Habían pasado 3 horas.
3 horas de trabajo concentrado, preciso, casi hipnótico. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Mendoza de naranjas y rosas. Miranda se limpió las manos en un trapo, caminó hacia la cabina del Case IH Magnum y subió. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las viñas. Miranda giró la llave de encendido. El motor V8 turbodiesel de 7.5 litros tosió una vez, 2 veces, y entonces rugió. No fue un ruido normal. Fue un rugido triunfal, poderoso, perfecto. El motor ronroneaba como un león satisfecho. Miranda presionó el pedal de la transmisión, probó cada una de las 18 marchas del Power Shift, y todas respondieron con precisión milimétrica. El sistema hidráulico funcionaba perfectamente, sin una sola vibración, sin un solo fallo. El Case IH Magnum 740 había vuelto a la vida. Durante un momento, nadie se movió, nadie habló. Todos simplemente miraban el tractor funcionando, escuchaban ese motor perfecto, procesaban lo que acababan de presenciar. Y entonces, don Ernesto comenzó a aplaudir. Despacio al principio, luego más fuerte, y pronto todos los trabajadores se unieron, los vecinos. Incluso los asistentes de Germán aplaudían, sonriendo con admiración genuina. Miranda bajó del tractor con las piernas temblando por la adrenalina. Tenía las manos negras de grasa, el overol empapado de sudor y solvente, el pelo pegado a la cara. Nunca se había visto más hermosa. Caminó directamente hacia Octavio, que seguía paralizado, el cigarro apagado colgando de sus dedos flácidos, la cara completamente pálida. «Creo», dijo Miranda con voz suave pero firme, «que tenemos un trato que cumplir, don Octavio». Y en ese momento, amigos míos, el mundo de Octavio Montes de Elizalde se derrumbó completamente. Octavio Montes de Elizalde se quedó ahí parado, frente a Miranda, con el mundo desmoronándose a su alrededor. El rugido perfecto del Case IH Magnum resonaba en sus oídos como una sentencia. Todos lo miraban, esperando que cumpliera su palabra o que se revelara como el cobarde que temía ser, pero no podía moverse, no podía hablar, porque en su cabeza había una sola pregunta que daba vueltas como torbellino. ¿Cómo? ¿Cómo una muchachita había logrado lo que su especialista de élite no pudo? ¿Cómo había diagnosticado en minutos lo que Germán no vio en 2 días completos? ¿Cómo había hablado de sensores de presión, módulos de control, sistemas load sensing, calibración de bares, con la precisión de alguien que había pasado años estudiando esas máquinas? La humillación quemaba, pero había algo más. Algo que dolía incluso más que el orgullo herido. Curiosidad genuina, desesperada, casi infantil. «¿Quién eres?», susurró finalmente, mirando a Miranda con ojos que ya no mostraban arrogancia, sino total confusión. «¿Quién eres realmente?». Miranda abrió la boca para responder, pero no fue ella quien habló. Fue don Ernesto, el viejo trabajador que había observado todo en silencio durante 2 días, que había apretado su sombrero entre las manos, conteniendo la rabia, mientras Octavio humillaba a la niña que él había visto crecer. Finalmente explotó. «¡Ya basta!». Su voz sonó como un trueno atravesando los viñedos. «¡Ya basta de humillar a esta muchacha!». Caminó hacia el centro del círculo de espectadores, plantándose entre Miranda y Octavio, con la dignidad de un hombre que ha trabajado la tierra durante 50 años y no le teme a nadie. «Don Octavio», dijo con voz temblorosa de indignación contenida, «usted la llama muchachita. Usted dice que no sabe cambiar un neumático. Usted se atreve a tratarla como si fuera una niña tonta jugando a la granjera», señaló a Miranda con mano temblorosa. «¿Sabe quién es ella? ¿Sabe quién es realmente Miranda Vargas?». Octavio negó con la cabeza lentamente, incapaz de articular palabra. Don Ernesto se volvió hacia todos los presentes, queriendo que cada persona, cada testigo escuchara lo que iba a decir. «Miranda Vargas». Su voz se llenó de orgullo. Se graduó de ingeniera agrónoma de la Universidad de Buenos Aires hace 3 años. No se graduó normal.
Se graduó con honores máximos, la mejor de su generación, con una tesis sobre mecanización agrícola y tecnología de precisión que ganó premios nacionales. El murmullo entre los espectadores comenzó a crecer. Después, continuó don Ernesto, cada palabra golpeando como martillo, trabajó 3 años como ingeniera líder en Tecnoagro S.A., una de las empresas de maquinaria agrícola más grandes de Argentina. ¿Saben qué hacía ahí? Entrenaba técnicos, entrenaba a hombres con 10, 15, 20 años de experiencia sobre sistemas hidráulicos avanzados, sobre transmisiones PowerShift, sobre diagnóstico electrónico complejo. Miró a Germán directamente. Sin ofender, don Germán, pero Miranda probablemente podría enseñarle cosas que usted no sabe. Germán bajó la cabeza, asintiendo lentamente con respeto genuino. Entonces, preguntó Octavio con voz quebrada, si ella es tan brillante, si tiene ese currículum, ¿por qué está aquí? ¿Por qué dejó todo para venir a esta finca en ruinas? El silencio cayó pesado. Todos miraron a Miranda, esperando. Pero ella tenía lágrimas corriendo por las mejillas, lágrimas que no había permitido derramar en meses. Don Ernesto miró a Miranda con ternura, pidiéndole permiso silencioso. Ella asintió casi imperceptiblemente. ¿Por qué? Dijo don Ernesto con voz suave ahora, llena de dolor. Un hombre que decía amarla le robó su trabajo más importante, un proyecto en el que ella había trabajado durante 1 año entero, un sistema revolucionario de transmisión que valía millones. Él lo presentó como suyo. Recibió la promoción que debió ser de ella. Recibió el reconocimiento que ella mereció. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Y cuando ella lo confrontó, ¿saben qué le dijo ese canalla? Le dijo que en el mundo real no importa quién tiene las ideas, importa quién las presenta. La empresa le dio la razón a él. Miranda renunció ese mismo día, y cuando heredó esta finca de don Facundo, lo vio como una oportunidad de demostrar algo. Se volvió hacia Octavio con ojos brillantes. No vino aquí a jugar a la granjera, don Octavio. Vino a demostrar que su valor no dependía de títulos, de reconocimientos, de hombres que la subestimaran. Vino a probar que podía hacer las cosas funcionar con sus propias manos. Vino a recuperar la confianza que le robaron. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Miranda, lágrimas de rabia, de dolor, de liberación, porque ese secreto que había guardado durante 6 meses, esa vergüenza que había cargado en silencio, finalmente estaba saliendo a la luz. ¿Y usted? La voz de don Ernesto se convirtió en acusación directa. Usted apareció ofreciéndole ayuda mientras la trataba exactamente igual que ese hombre que la traicionó. La subestimó, la menospreció, le dijo que no era suficiente, que debía rendirse, que su lugar no era aquí. Octavio retrocedió un paso, como si las palabras lo golpearan físicamente. Pero don Ernesto no había terminado. Durante 6 meses la vi trabajar de sol a sol, la vi estudiar cada centímetro de esta finca, la vi aprender de nosotros los trabajadores, con humildad, haciendo preguntas, ensuciándose las manos. Nunca se quejó, nunca nos trató con condescendencia, nunca usó sus títulos para impresionarnos. Solo trabajó, y trabajó duro, porque quería demostrar algo. Miró a Miranda con amor paternal. No vino a demostrarnos a nosotros. Vino a demostrarse a sí misma que podía confiar de nuevo en su conocimiento, en sus capacidades, en su valor como persona. El silencio que siguió fue roto por un sonido inesperado. Sollozos. Octavio Montes de Elizalde, el poderoso magnate vitivinícola, el hombre que controlaba un imperio de 180 millones de pesos, estaba llorando. Lágrimas gruesas corrían por sus mejillas mientras miraba a Miranda con una expresión de horror absoluto. Horror de lo que había hecho. Horror de lo que había sido. Dios mío, susurró, llevándose las manos a la cara. Dios mío, yo soy él. ¿Qué? Preguntó Miranda con voz quebrada. Yo soy ese hombre, dijo Octavio entre sollozos. Yo soy ese canalla que te robó tu confianza. No literalmente, pero hice exactamente lo mismo. Te subestimé. Te traté como si no valieras nada, igual que él.
Se dejó caer de rodillas en el pasto, ahí mismo, delante de todos. Un hombre de 47 años, millonario, poderoso, arrodillado en la tierra como un niño quebrado. Y no es la primera vez, confesó con voz ahogada. Toda mi vida he hecho esto, toda mi vida. Levantó la vista hacia Miranda con los ojos rojos. Tengo una hija, se llama Valentina, tiene 26 años, es brillante, talentosa, increíble. Estudió arquitectura en la Universidad de Córdoba. Era la mejor de su clase, pero yo siempre le dije que la arquitectura no era para mujeres, que debía casarse con un buen hombre y tener hijos, que administrar propiedades era cosa de hombres. Su voz se quebró completamente. Ella me presentó proyectos increíbles, diseños innovadores para bodegas ecológicas. Yo los rechacé todos. Le dije que no entendía el negocio del vino, que dejara las fantasías artísticas y se enfocara en encontrar un buen marido. Hizo una pausa, tragando saliva dolorosamente. Hace 3 años se fue a Madrid. Me dijo que nunca más quería verme, que estaba cansada de que la tratara como si fuera inútil. Le supliqué que se quedara, pero ella se fue, y desde entonces, solo he recibido 3 llamadas de ella, 3 llamadas en 3 años, y todas fueron para decirme que estaba bien y que no la buscara. Miró a Miranda con desesperación. Cuando te vi llegar hace 6 meses, vi a Valentina, vi a mi hija, joven, idealista, tratando de hacer algo por su cuenta, y yo hice exactamente lo que hice con ella. Te traté como si fueras una niña tonta, como si no supieras nada, como si necesitaras que un hombre te salvara. Se cubrió el rostro con las manos. Perdóname, sollozó. Por favor, perdóname. No solo te fallé a ti, les he fallado a todas las mujeres en mi vida. A mi esposa, que murió sintiéndose invisible. A mi hija, que tuvo que huir para respirar. A todas las trabajadoras de mi bodega que he ignorado. A ti. Se arrodilló completamente, tocando la tierra con la frente en un gesto de absoluta rendición. Perdóname, repitió. No merezco tu perdón, pero te lo suplico igual. Miranda lo miraba con una mezcla de emociones que no podía procesar. Rabia por lo que le había hecho, compasión por el hombre quebrado frente a ella, tristeza por Valentina, dolor por todas las mujeres que habían sido subestimadas por hombres como él. Lentamente, se arrodilló también. Quedaron a la misma altura, mirándose a los ojos. Don Octavio, dijo con voz suave pero firme, su perdón no lo decide solo mi corazón, lo decide lo que haga usted de ahora en adelante. Octavio levantó la vista, aferrándose a esas palabras como a una cuerda de salvamento. Haré lo que sea, prometió, lo que sea para compensar esto. Miranda asintió lentamente. Entonces cumpla su apuesta, financie mi cosecha, pero más importante que eso, llame a su hija, llámela hoy y dígale que estaba equivocado, que ella tenía razón, que la ama y que está orgulloso de ella. Lo haré, prometió Octavio entre lágrimas. Lo juro por todo lo que amo que lo haré. Se puso de pie con esfuerzo, se limpió las lágrimas con manos temblorosas y miró a todos los presentes. Escúchenme todos, dijo con voz temblorosa pero clara. Hoy me avergoncé de mí mismo más que nunca en mi vida, pero también aprendí algo que debí aprender hace décadas. El talento, la inteligencia, la capacidad no tienen género, y yo he sido un idiota ciego que rechazó ver eso. Miró a Germán y sus asistentes. Germán, eres un excelente mecánico, pero hoy aprendimos algo valioso. Nunca subestimes a nadie por su edad o apariencia. Esta joven nos dio una lección de humildad a todos. Germán asintió con respeto. Es verdad, patrón. Yo también aprendí hoy. Octavio se volvió hacia Miranda. No solo voy a financiar tu cosecha, dijo con determinación. Voy a proponerte algo más. Y si lo rechazas, lo entenderé perfectamente. Pero tengo que intentarlo. Respiró profundo. Quiero que Viñedos del Sol y Bodega Montes Imperial trabajen juntas. No como comprador y vendedora, como socias, como iguales. Tú mantienes tu autonomía total sobre tus tierras y tus decisiones,
pero yo te doy acceso a mis canales de distribución internacional y capital de giro. A cambio, tomo solo el 20% de las ganancias y firmaré un contrato que garantice que nunca, bajo ninguna circunstancia, pueda ser forzada a vender. Extendió la mano. ¿Qué dices? Miranda miró esa mano extendida. Luego miró a don Ernesto, quien sonreía con lágrimas en los ojos. Luego miró a todos los trabajadores, su gente, que asentían con esperanza. Y finalmente estrechó la mano de Octavio. Trato, dijo simplemente. Y en ese momento, mientras el sol terminaba de ponerse sobre los viñedos de Luján de Cuyo, algo cambió. No solo entre Miranda y Octavio. Algo cambió en el aire mismo. Una promesa de que las cosas podían ser diferentes, de que los errores podían corregirse, de que nunca es demasiado tarde para crecer. Esa noche, Octavio llamó a Valentina en Madrid. La conversación duró 4 horas y por primera vez en 3 años su hija le dijo: «Te amo, papá». La cosecha comenzó exactamente 8 días después de que Miranda resucitara el Case IH Magnum de entre los muertos. 8 días en los que Octavio cumplió cada palabra de su promesa. Envió un equipo de 12 trabajadores adicionales de su propia bodega para ayudar con la recolección. Trajo cajas nuevas, herramientas, incluso un segundo tractor para acelerar el proceso. Y lo más importante, se quedó al margen, no dio órdenes, no hizo sugerencias condescendientes. Solo preguntó con humildad genuina: «¿Qué necesitas, Miranda? ¿Cómo puedo ayudar?». Don Ernesto dirigió las cuadrillas con la experiencia de 50 años trabajando la tierra. Matías y Carlos coordinaron el transporte de las uvas desde los viñedos hasta la bodega. Y Miranda, con ese Case IH rugiendo perfectamente bajo sus manos, arrastraba los remolques cargados por las colinas empinadas de Luján de Cuyo, como si la máquina y ella fueran una sola cosa. La cosecha fue espectacular. 60 toneladas de uvas Malbec perfectas, con ese color púrpura intenso que solo se logra en las alturas de Mendoza. El clima había sido ideal ese año. Las uvas tenían el balance perfecto de azúcar y acidez. Octavio, que entendía de vinos como pocos, probó una uva directamente de la vid y sus ojos se iluminaron. «Miranda», dijo con voz llena de admiración, «este va a ser uno de los mejores Malbec de la región este año, estoy seguro». Y tenía razón. El vino producido de esa cosecha, etiquetado como Viñedos del Sol, cosecha Miranda 2023, ganó medalla de plata en el concurso internacional de vinos de Mendoza 6 meses después. Los catadores profesionales describieron el vino como robusto pero elegante, con notas de ciruela madura y un final suave que habla del carácter de la tierra y de las manos que la trabajaron. Pero eso, amigos míos, fue solo el principio. Déjenme llevarlos 2 años adelante en el tiempo. 2 años de transformación, de crecimiento, de sanación. Es marzo de 2025. La misma época de cosecha, pero ahora Viñedos del Sol es un nombre que se respeta en toda la región de Cuyo. Miranda ha expandido la operación de 80 a 120 hectáreas, comprando tierras adyacentes que estaban abandonadas y devolviéndoles la vida. Su bodega boutique produce ahora 3 variedades diferentes: el Malbec clásico que la hizo famosa, un Cabernet Sauvignon experimental que está causando sensación y un blend único que lleva su nombre. Pero lo más importante no son los números ni los premios. Lo más importante es lo que pasó con las personas. Miranda ya no es esa joven de 23 años con el corazón roto y la confianza destruida. A sus 25 años, es una de las enólogas más respetadas de Argentina. Dan conferencias en universidades sobre ella. Jóvenes ingenieras agrónomas la buscan para pedirle consejos. Y ella, con esa generosidad que siempre la caracterizó, comparte todo lo que sabe. Cada sábado por la mañana, en el taller de Viñedos del Sol, Miranda da clases gratuitas de mecánica agrícola. ¿Y saben quiénes son sus estudiantes? Mujeres. Mujeres de todas las edades, desde muchachitas de 18 años hasta señoras de 60, que toda la vida quisieron aprender, pero les dijeron que eso no era para ellas. Ahí las ven,
con sus overoles manchados de grasa, aprendiendo a diagnosticar transmisiones, a calibrar sistemas hidráulicos, a no tener miedo de ensuciarse las manos y confiar en su propia inteligencia. ¿Y saben quién está ahí cada sábado, sentado en una silla en la esquina del taller, observando con ojos llenos de orgullo? Octavio Montes de Elizalde. Porque ese hombre también se transformó. Octavio cumplió su promesa de llamar a Valentina esa misma noche. La conversación fue dolorosa, llena de lágrimas, de confesiones, de perdones pedidos y lentamente concedidos. No fue fácil, no fue instantáneo, pero fue real. Valentina volvió de Madrid 6 meses después, no para quedarse en Mendoza, sino para presentarle a su padre sus diseños de bodegas ecológicas que él había rechazado años atrás. Esta vez, Octavio los estudió con atención, con respeto, con los ojos abiertos, y contrató a su propia hija como arquitecta principal para rediseñar completamente Bodega Montes Imperial. El proyecto tomó 1 año y medio. Valentina creó una bodega que es obra de arte, paneles solares que proveen toda la electricidad, sistemas de recolección de agua de lluvia, diseño bioclimático que reduce el uso de aire acondicionado en un 70%. Es hermosa, funcional y respetuosa con la tierra. Padre e hija ahora trabajan juntos. No perfectamente, todavía discuten, todavía tienen diferencias, pero ahora Octavio escucha, y cuando no entiende algo, pregunta en lugar de asumir. Y cuando se equivoca, lo admite. Y ese programa de mentoría que don Ernesto mencionó en su revelación, ese programa se hizo realidad. Mujeres en el Viñedo se llama. Es una iniciativa que Octavio financia y Miranda dirige. Cada año, 10 mujeres jóvenes de familias rurales de bajos recursos reciben becas completas para estudiar ingeniería agrícola, enología o administración de agronegocios. Pero no solo eso. Durante las vacaciones vienen a trabajar en Viñedos del Sol y Bodega Montes Imperial, aprendiendo directamente en el campo. La primera generación de becarias se graduó el año pasado. Todas las 10 consiguieron empleos en bodegas importantes de Argentina. 2 de ellas ya abrieron sus propias operaciones boutique. Germán Rivas, el mecánico especialista que fue humillado ese día cuando Miranda arregló el tractor, también cambió. En lugar de sentir resentimiento, sintió admiración. Le pidió a Miranda que le enseñara todo lo que sabía sobre diagnóstico electrónico avanzado, y ella aceptó. Ahora, Germán toma las clases de los sábados, sentado junto a las muchachitas jóvenes, tomando notas con humildad, aprendiendo que nunca es demasiado tarde para crecer. Don Ernesto sigue siendo el trabajador más antiguo de Viñedos del Sol. Tiene 72 años ahora, pero se niega a retirarse. Me voy a morir en estas viñas, dice con orgullo. Y no hay mejor lugar para partir. Miranda lo nombró gerente general de operaciones y le duplicó el sueldo. Él llora cada vez que alguien le menciona ese día cuando defendió a Miranda frente a todos. Fue lo correcto, dice simplemente. Solo hice lo correcto. ¿Y Miranda? ¿Qué pasó con su corazón roto? Bueno, amigos míos, esa herida sanó lentamente, no con otro hombre, no todavía, sino con algo más profundo. Sanó con propósito, con comunidad, con la certeza de que su valor no dependía de que alguien más lo reconociera, sino de que ella misma lo conociera. Sebastián, el canalla que le robó su proyecto, intentó contactarla hace 1 año. Le escribió un email largo pidiendo disculpas, diciendo que había cometido el peor error de su vida, rogándole una oportunidad de hablar. Miranda leyó el email una vez y luego lo borró. No con rabia, no con dolor, sino con indiferencia, porque ese capítulo de su vida estaba cerrado. Ella había construido algo mucho más grande que lo que él le quitó. Hace 3 meses, Miranda recibió una invitación para dar una conferencia TEDx en Buenos Aires. El título de su charla, El tractor que me enseñó a volar. Habló durante 18 minutos sobre ese día en los viñedos, sobre la humillación, sobre la vindicación, sobre la transformación, pero sobre todo,
habló sobre algo más profundo. Habló sobre cómo el verdadero conocimiento no se mide por género, edad, apariencia o títulos académicos. Se mide por la voluntad de ensuciarse las manos, de aprender con humildad, de levantarse después de caer y de ayudar a otros a hacer lo mismo. La conferencia se volvió viral. 3 millones de vistas en 2 semanas. Miles de comentarios de mujeres de todo el mundo diciendo: yo también fui subestimada, yo también me dijeron que no podía, y esta historia me dio fuerza para seguir. Y Octavio estaba en la primera fila cuando Miranda dio esa conferencia, llorando, aplaudiendo más fuerte que nadie, porque entendió que ese día en los viñedos, cuando una joven le demostró que estaba equivocado, no fue su peor día. Fue el día que lo salvó de sí mismo. Hoy, cuando visitas Luján de Cuyo y preguntas por Viñedos del Sol, la gente sonríe. Te cuentan la historia de Miranda, la ingeniera que dejó la ciudad para sanar su corazón y terminó sanando a toda una comunidad. Te hablan del Case IH Magnum, que todavía funciona perfectamente, conducido ahora por las muchachitas que aprenden mecánica cada sábado. Te muestran con orgullo las botellas de vino que llevan el nombre de esa finca que estuvo a punto de morir, pero que renació más fuerte que nunca. Y si tienes suerte, si visitas en marzo durante la cosecha, verás a Miranda manejando ese tractor por las colinas, con el viento mendocino despeinándola, con una sonrisa en el rostro que habla de paz verdadera, porque ella encontró lo que estaba buscando. No venganza contra los que la subestimaron, no validación externa de su valor, sino algo mucho más precioso, la certeza absoluta de que ella siempre fue suficiente. Y esa certeza, amigos míos, nadie se la puede quitar jamás. Esta historia me enseñó algo que quiero que ustedes lleven en sus corazones. Nunca dejen que nadie les diga que no son suficientes por su género, su edad, su apariencia o su origen. El talento habla, la capacidad se demuestra y la dignidad no se negocia. Sean como Miranda, valientes para empezar de nuevo, humildes para aprender siempre y generosos para levantar a otros cuando lleguen a la cima. Porque al final no nos miden por cuánto acumulamos, sino por cuántos corazones tocamos en el camino. Gracias por acompañarme en esta historia, mis queridos amigos. Espero que les haya llegado al corazón tanto como a mí cuando la escuché.